universosaintseiya.com. ¿Dónde está Marin? Temo que no podamos encontrarla. Al menos espero que Seiya ya no esté en este mundo. Mi señor, aún no. ¡Imbécil! ¡Oh, piedad, señor! ¡Cállate! Eres el jefe de mis fuerzas desde hace poco. Por eso te daré otra oportunidad. Gracias. No necesito tu agradecimiento. Solo te exijo que encuentres el medio de eliminar a Seiya y a sus compañeros de una vez. Y no aceptaré otro fracaso. Sí, mi señor. Una vez muerto él, el casco de oro completará la armadura y el mundo será mío. Bueno, pues estamos en la segunda parte del universo Saint Seiya. Vamos a hablar sobre la rebelión de Saga. Y esto pues debería de hacerlo nuestra enciclopedia Salvador Márquez Arenal. Así que, Salva, todo tuyo. Empieza por el principio. Sí, me gustaría comentarlo sobre todo en plan global, ¿no? Aunque todo no tenga relación entre sí, porque hay que desagregar un poco lo que sería el manga, el anime e incluso otras fuentes, ¿no? Vamos a intentar explicarlo un poco de forma global. Para comenzar esto, y deberíamos empezar por lo que es el Gaiden de Shura, ¿no? El de Excalibur, el de la historia secreta de Excalibur, donde ahí se cuenta que Saga, que era uno de los primeros caballeros que se convirtió de oro de su generación, fue enviado a vigilar a Poseidón. Sin embargo, este caballero estaba desaparecido. Un día hay un intruso, que es un marino, parece que se infiltra en el santuario, pero consigue escapar. Ese marino no era otro que Saga, que se había disfrazado con una armadura de marino, y aprovecha para colarse en el cuarto de Arles, que era el hermano del patriarca, el que le hacía de su sombra. Aquí hay que matizar, ¿no? El tema de Arles, que tenemos que tener en cuenta que está siempre relacionado con el anime, nunca con el manga, ¿vale? Es un paréntesis. Vale, pues toma la posición de Arles y esa le permite, digamos, acercarse al patriarca sin levantar sospechas y conseguir un día acorralar a Sion en Star Hill, en el Monte de las Estrellas, y matarlo. Aquí vamos a aprovechar para resolver otra duda que tienen muchos fans, que es que la imagen que se mostró en el anime del antiguo patriarca, que se encuentra Marin cuando consigue ascender a Star Hill, que todo el mundo decía que ese no es Sion, que quién es, que si es Saga, que si es el anterior, que si tal y cual. Tenemos que tener en cuenta que en la época en que se hizo el manga, donde no se mostró ese rostro, ¿vale? Todavía Kurumada no había llegado a crear la saga de Hades. Por tanto, cuando se estuvo emitiendo y se estuvo produciendo el anime, no se tenía conocimiento de quién sería ese patriarca ni de su aspecto físico. Estamos hablando también que era la época del primer relato de la historia de las Guerras Santas, donde se planteaba como quién sería el patriarca, ¿no? ¿Qué pasa? Que Toei quiso marcarse un tanto y le dio una imagen a ese personaje, una imagen que él quiso. Y salió, es la imagen que se puede ver. Que solamente se ve en el anime y que, como tú, hay que recalcarlo, voy a decirlo porque siempre habrá alguien que se lo olvide. Cuando esa imagen del anime que se encuentra a Marin, a esa persona, Sion no existía como tal. O sea, no existía un patriarca, antiguo patriarca del santuario llamado Sion que había sobrevivido a otra guerra santa. Eso no existía. Esa parte de la historia todavía no había sido creada. Continúa. No estaba ni proyecto, por así decirlo, ¿vale? Entonces, aprovechando un poquito esa expectación y bueno, el deseo que tenían los fans de ver a más Caballeros de Oro, pues Kurumada aprovechó para, en la saga de Hades, meter al antiguo patriarca, ¿no? Así nos lo presentaron.
El motivo de lo que sería, volviendo al tema, de lo que sería la rebelión de Saga, ¿no? Y ya dejando claro que Saga quien mata es a Sion, el motivo por el que le mata es porque tiene ya casi 260 años, con lo cual su nivel, aunque sigue siendo muy poderoso, es menor que cuando era joven, ¿vale? Que un caballero que está en su plenitud. El motivo de la rebelión de Saga hay que analizarlo desde 2 puntos. Desde primero el mangánime, donde se nos muestra que Canon incita un poco a la maldad de Saga, ¿no? Canon sería como la maldad que su hermano encierra y Saga tendría una dualidad que no tendría despierta y que es el propio Canon el que aprovecha para sembrar la semilla de la duda en él, que le corrompería y al final le haría ser malvado. Realmente Saga no es malvado en sí, sino que él cree que Atenea es una diosa débil, la cual no está preparada para defender la Tierra, y él, que se cree un dios viviente, ¿no? El más poderoso entre ellos, se cree que es el único que tiene el poder suficiente para hacer frente y proteger la Tierra, ¿no? Son sus demencias, ¿no? Es un loco maníaco que no es que sea malo, pero que dice, no te creo capaz y yo me creo que estoy por encima de ti, ¿no? Sí, un poco así. Soy un dios, me cargué un viejo de 200 y pico años. Soy la polla. Ahora sí que si queremos enrevesar la trama, podemos también incluir un poquito lo que sería el episodio G, donde se nos dice que en realidad Saga, toda la movida que hizo con su rebelión, está inducida por Pontos, el dios mayor del océano, quien le hizo una especie de Satán imperial, por así decirlo, ¿no? Y fue el que le incitó a matar a Atenea, quien le propició la daga para asesinarla y todo el rollo. También hay otra cosa. No se nos olvide que, si no me equivoco, en la versión manga aparece una sombra que sale despedida del cuerpo de Saga cuando se enfrenta contra Atenea y es derrotado por el báculo de esta, que es Ares, dios de la guerra, el cual, gracias a Hades y gracias al poder de Poseidón del Cabos Union, pudo infiltrarse en el cuerpo de Saga. Que eso es una cosa también que tiene muy... Pero eso nunca lo dice. En el manga... En el hipermito sí que lo dicen, No menciona... No me suena. Bueno, No, es que esa es la versión resumida del hipermito, no lo dicen, tampoco. Lo que pasa es que hay una versión bien conocida del hipermito que era un resumen que hizo Naoki, era un administrador francés de una página de Sensei antigua, no sé si se acuerdan. Él hizo un resumen del hipermito y mezcló cosas que decían en el hipermito con opiniones de él mismo. Y eso de Ares es una de las opiniones de él, pero no es así. Oh. Es que claro, también yo creo que hubo también un pequeño malentendido entre Arles y Ares. Que eso, además de, para añadir más a la confusión, claro, no sé si fue una cuestión de la traducción que se hizo, pero hubo un pequeño pasaje en episodio G en el que Saga deja de... o sea, es como si Saga, haciéndose pasar por el Gran Patriarca, asume la persona. Comienza con el típico traje del Saga Sion, claro, que es el casco dorado y la túnica negra, para pasar al vestuario que tiene al patriarca, pero del anime, el del casco rojo, la túnica blanca y las sombreras con pinchos. Y entonces se autodenomina como Ares, dios de la guerra. Pero esto de Ares, dios de la guerra, no sé si es una equivocación, una traducción mal hecha. No, sí, realmente Okada aquí metió un poco el gamba. No, lo que él dice es que así como Atenas, la diosa de la guerra, él quiere inspirar también el temor del dios de la guerra. Entonces se autodenomina Ares. Es un guiño a la... Porque esta mala traducción no es Arles, es Ares. En el anime también. Él se llama Ares. Es una traducción mala francesa. Además, tengamos en cuenta que lo de la historia secreta de Excalibur estaba bastante dirigido hacia el público francés. Entonces, ¿la sombra esa que sale en el manga qué es? Es el lado maligno de Saga, ¿no? No lo mencionan, si era un dios o algo. Simplemente, a lo mejor, creo que lo dice Mu. Sí, el lado maligno de Saga, ¿no? Que era la parte maligna de Saga. O lo dice ella. Bueno, no recuerdo si era Mu o ella.
pero que era la maldad que estaba dentro de Saga. Oye, pues ya me ha jodido César eso de lo del hipermito, ¿eh? No te voy a invitar más al programa. Ya me ha chafado algo que me gustaba mucho. Carlos, ten en cuenta que estás hablando con el responsable de la traducción de las dos versiones del hipermito que hay en internet, ¿no? Estás hablando con el padre del bebé. Oye, y aparte, el hipermito nunca se tiene que tomar como algo canónico. Claro. Lo que pasa es que cada vez que sacan una publicación similar, siempre se aseguran por si es que quieren cambiar algo más adelante. Siempre cuando hay una publicación así, empiezan con un texto que dice, esta es una investigación de la Fundación Grad. Como que estás leyendo un documento dentro de la serie, ¿entiendes? O sea, si es que cambian algo, ya pueden decir, no, esto es lo que la Fundación Grad pensaba. Es como pasa con el Call de la Copa. Sí. Así empieza el hipermito siempre, los dos hipermitos, y en Tyson también. Eso de la armadura de Zeus, todo eso, la copa, todo eso es la Fundación Grad que supuestamente ha investigado. Se supone. No, ¿os estáis dando cuenta que lo que ha comentado Daniel, los de los cascos, la vestimenta, todo eso son fumadas que tuvo a la hora de realizar los personajes y a la hora de desarrollar la serie, que hay que buscar una explicación? Sí. Okada intentó hacer muchos parches de la serie porque había muchas cosas digamos que chocaban y él, aparte de que es una persona que investiga mucho, no sobre la mitología y lo incluye de forma magistral desde mi punto de vista, intentó cerrar muchos parches que habían, ¿no? Debo explicar también lo de los caballeros, ¿no? La cantidad que había, que Kurumada se equivocó y lo reconoció, ¿no? Para quitar eso de las 4 armaduras de material desconocido. En fin, intentó hacer una serie de inclusiones en la obra que intentaran un poco justificar, de cierto modo, todos los vacíos que había, ¿no? Sí. Lo que voy a decir es que, a pesar de que fueran fumadas de Toei, el diseño del patriarca Ares, ahora sé que es Ares, ha calado muy hondo y tal. Tuvo mucho éxito. Pero es muy de su época, las cosas como son. Ahora lo ves con esos collarcitos de colores. No sé, quedó un poco como... Pero tío, sigue inspirándote. No, sí. Imponen y sobre todo son... Y ahora... Sí, a de los pinchos, pero es que no, lo de los collares tiene importancia, bueno, por lo menos sobre todo en el anime, y ahora doy paso a Sergi, que me ha pedido paso un par de veces. Sobre todo recordad cuando Sun se enfrenta a la ilusión de Géminis, como esta le atraviesa, es un poco macabro la cara, se le mete por dentro y cuando aparece la cámara del patriarca y casi le quita el casco, donde se enlaza son con los collares, que dices tú, Rip. Y de ahí ya se intuye, cosa que todos sabíamos ya, pero él ya intuye que hay alguien detrás que es importante. Él no había visto nunca al patriarca, no puede saber a quién pertenecen esos collares, ¿no? Pero ya dice, uy, esto ya huele mal. Ya, pero tenían que ser de colores, tío. Hay una mujer que anda detrás de esto. Es que lo que digo es que eso es muy de los 80, tío, es muy de esa época, porque realmente tú lo ves ahora y dices... Michimeno. Es que parece como parece un... me refiero, el tema de usar muchos colorines y todo muy sobrecargado, exagerado. Eran los 80, tío. Los 80 era la exageración y a casco por. Si tú tenías que hacer una cosa que midiese 2 metros, la hacías de 4. O la sombrera, por eso tiene ese bicharraco. Era de la época. Lo del tema de los pinchos tan largos. Pero lo único que me chocaba a mí de su diseño era precisamente esos collaritos de colores. Yo no sé, yo voy a ser yo qué sé, una especie de autodictador del carajo. Y lo último que se me ocurre es ponerme collares de colores, tío. Pero Oye, me pongo un uniforme así. José, yo no le veo lógica. O sea, si en la época de Omega, si en la época clásica, ¿no? Era la época de las sombreras, los colorines y tal, los caballeros llevaban hombreras, colorines, como tú dices. Y ahora que es la época de la crisis, todos los caballeros llevan joyas, llevan piedras, llevan anillos, llevan... Pero no es canónico, no cuenta. Bueno, ya sabéis cuál es mi opinión sobre lo de canónico y no canónico. Sergi. Paso todo por el foro. Sí, que iba a decir... sobre lo del patriarca y esto, el que se podía haber encontrado muerto podría haber sido el caballero de altar, el que se hacía pasar de patriarca. En principio. Kagebusha, ¿no? Sí, pero no, Marin dice que es el patriarca, que es el cuerpo del patriarca, ¿eh?
Se podía haber confundido, pero sí, ella afirma que es el cuerpo de Patriarca. Pero ya digo, o sea, eso es buscarle una lógica que realmente no tiene. Pero espérate, pero ¿cómo coño se va a confundir? Pero vamos a ver, ¿cómo coño se va a confundir si lo tiene ahí delante? Aparte, que hay, no sale como vejestorio, sale como un jovencito. Es que y otra cosa, si nunca han visto al Patriarca, ¿cómo sabe quién es? Porque siempre va con máscara. Por la ropa. Coño, no siempre iría con máscara. Lo dice claramente que es por el cosmos que le rodea y no por la ropa, es por el cosmos que le rodea. ¿Qué dices? ¿El cuerpo del maestro? Yo tampoco podía creerlo al principio, pero el cosmos que rodeaba el cuerpo me hizo sentir algo tibio y divino, lo cual debería pertenecer a la presencia de Atena en la Tierra. En verdad, era el maestro en persona. Es que cuando te mueves en ese universo lo jugué en ese tío. Es lo que hace. Eso en cuanto al anime. Porque en el manga queda claro que porque viaja al monte Starhill y ahí el único que es capaz de ir ahí es el Patriarca. Por eso sube Marin. Por eso sube Marin. Sí. Y luego, por ejemplo, Saga podía cambiar tanto porque como era tan vanidoso tenía un bonito fondo de armario, sus dependencias. Y un montón de chicas. Sí, era verdad. Todos nos acordamos de aquella escena. ¿Ustedes han visto los spin-off que hay en los videojuegos? Por ejemplo, en el Senki hay un spin-off de Marin subiendo a Starhill y en Starhill se encuentra la armadura de Géminis y tiene que pelear con ella. Ah, sí. ¿Ostras? Sí, es verdad, sí. Eso en el Brave Soldier también es así. Los diálogos del Senki son geniales, por cierto. No sé si los han jugado todo el juego y escuchan lo que hablan los personajes. Es demasiado genial y interesante. Hay muchas cosas curiosas ahí. Demasiado. A mí me gustaría aprovechar. No, el Senki es el otro, el primero. Claro, batalla por el santuario. Sí. Es que yo lo conozco por inglés. Por inglés. Es lo que hay. Sí, tío, es que el inglés. El japonés no está mal, pero me gusta más el inglés. Y luego lo que se ve en el manga, eso que sale de Géminis, de Saga, eso es una clara representación de su parte mala, que le abandona al morir. Sí, pero yo creo que va a ser más bien eso, estoy de acuerdo con Sergi. Tiene más sentido. Que no, que es Ares, punto. Que sí, hombre, que sí. Que si el nene quiere es Ares, pero la cosa está que lo más probable es que sea lo otro. Que tengo una dramatización por ahí de Le Permito, no me apetece rehacerla de nuevo, joder. Que es Ares y punto, y se acabó. No. Lo último que había comido Saga antes de eso había sido una fabada asturiana. Y eso era los vapores de un pedete. César, a ver, ¿qué ibas a comentar? No, nada, que también en el Tyson explican claramente que Saga tenía doble personalidad, sufría esquizofrenia. Sí, era bipolar. Bipolar, tripolar. Sí. Acá dice, el hecho de no haber sido elegido como sucesor del gran patriarca hace surgir el mal en Saga y dominarlo. Es lo que dice la descripción. ¿Y Canon qué tiene que ver entonces con todo eso? Canon es un poco el que le incita, ¿no? Y ya está. Es el que hace que... Le incitó, le yo creo que Canon es el que planta las semillitas, es el que planta ahí el tema de decirle, tú tienes una parte mala y lo sabes, hijo puta. Y él no, yo lo sí. Y claro, pasaron los años y la frustración, eso fue lo que lo detonó todo. A mí me gustaría... Es historia guapa, la de Saga y Canon. Dijo chicos, a la mierda. Que digo que aprovechando que estamos hablando de todo esto de la rebelión de Saga, me gustaría matizar y aclarar otra de las dudas que hay con respecto a su figura, ¿no? Que hay mucha gente que se pregunta que quién le entrega la armadura a Seiya. La gente dice que Sion, la gente dice que Saga, la gente dice que Saga. Arles. Claro, es Saga, porque el gran prólogo, ¿no? Ocurre 13 años antes, que es cuando Aioros descubre que Saga está detrás de la máscara. O sea, hace 13 años que Saga ya estaba, que era el patriarca, o sea que forzosamente, aunque no llevaba el casco rojo, aunque no tal, el que le da la armadura es a Seiya. ¿Por qué si es malo? No, vamos a ver, él hacía las funciones de patriarca, que luego, digamos que tuviera una política
más radical o no, porque realmente él en todo momento está actuando como patriarca. O sea, él le entrega a Seiya la armadura porque es el patriarca, es un caballero nuevo que ha obtenido, o sea, mantiene su rol dentro del santuario, y luego hay unas personas que han conseguido armaduras de caballero y las están usando para su beneficio personal en un torneo en Japón. Entonces manda asesinos, que es todo la coartada que él plantea, ¿no? O sea, estos son caballeros que se han llevado armaduras del santuario y en vez de usarlas al servicio de Atenea y del bien, están usando para hacer un torneo y que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces, por eso manda sicarios. Entonces, él en todo momento está actuando como patriarca, más que como encarnación del mal. Lo que pasa es que luego, claro, los protagonistas se dan cuenta que es una mascarada y todo el rollo, pero a ojos de la propia gente del santuario, Saga en ningún momento es maligno. Que luego ya, según la rebelión de los caballeros de bronce va avanzando y tal, se vuelve más, más drástico. Con los cambios que hizo en los entrenamientos, se pasó un poquito. Ahí sí. Eso fue según va avanzando la historia también, o sea, según, digamos, según el anime también. Se le va descontrolando. Cuando ya empieza a ver que está todo perdido, se empieza ya a hacer, digamos, plantear cosas más drásticas, pero al principio él actúa todo el momento como debería ser. Bueno, ya, pero por ejemplo, es que claro, es que hay que, a ver, estamos diciendo manga, anime, es que hay que tener claro que si tú lees el manga y ves el anime, son dos historias, lo he dicho muchas veces, que tienen un mismo final, pero se desarrollan de una manera diferente. Por ejemplo, un episodio muy particular donde sí se ve la maldad de Saga es en la aparición de Dócrates, cuando ataca la fundación, donde se ve al principio cómo provoca guerras en otros países, cómo manda a sus sicarios a matar a lo que es la junta de gobierno de un país, y se ve como un tanque aplasta a una niña. Se ve al principio, bueno, no se ve cómo la aplasta, pero no se ve cómo se dice. Es que parece que tiene toda una y eso contrasta con el episodio G, porque en el episodio G supuestamente Saga trata de resolver esos problemas. En el capítulo 1 manda a Ioria para que tenga al caballero ese que quería detonar el mundo. Sí, es súper... Bueno, lo que pasa es que él quería tener el mundo bajo su control. De hecho, lo del petrolero, todo lo que pasa en esos capítulos se supone que es por orden de lo que es Saga. Aunque espérate, tampoco se contradice demasiado, porque si nos fijamos incluso en el anime clásico, él tiene como esa lucha. Él sabe que está haciendo cosas malas, pero el malo es el que se impone sobre él. O sea, son dos personalidades distintas luchando por un... Claro, en el anime también hay una escena... Así que es posible. Hay una escena muy adelantada que viene de lo que tú dices. Él se pelea contra sí mismo a través de un espejo. Sí, o sea que es muy probable que el tipo estuviese detrás de todos esos que maneje, el malo, pero cuando cogía el control del bueno, intentaba arreglarlo como podía. Que es lo más probable. Y en el anime hacen una transición, porque hay un capítulo donde hay, Marín pelea con Shaina, donde Ayoria la defiende, y ahí hablan de que el patriarca había fallecido y que su hermano había tomado el control, su hermano Ares. Ahí es cuando Saga demuestra ser brutal y cambia de todo en el santuario. Sí, pero hay algo raro ahí, porque la traducción española dice que al poco de irse Seiya, dice que falleció el patriarca y su cruel hermano tomó su lugar al poco de irse Seiya. De hecho, si vemos las imágenes del anime, donde Seiya recibe la armadura de Pegaso, es el casco amarillo, pero el pelo es marrón. Es castaño el pelo que tiene el patriarca. O sea, vamos a ver, estamos hablando de unas fumadas. O sea, no podemos tampoco, no vamos a poder arreglar algo que no tiene arreglo, ¿no? Pero bueno, por lo menos la luz, tal, la fotografía. Vamos a buscar una lógica dentro de lo que no tiene lógica. Lleva una peluca dentro del casco. Tiene su lógica. Se tintaba el pelo. Si antes decías que aparecía un cadáver de un patriarca porque Kurumada ni siquiera había planeado meter allí a Sion, no estaba ni esto. Imagínate del primer capítulo del anime. No sabía ni qué color tendría de cabello el patriarca. Claro, pero por eso se lo pusieron marrón. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. Saint Seiya se fue desarrollando por la marcha. Sobre la marcha. No había un guión súper establecido que empezara y acabara la saga, sino que según se iba desarrollando, se iban haciendo cosas. Por eso hay tantas incoherencias. El anime le estaba pisando los talones a Kurumada mientras él estaba dibujando el manga. Por eso se hizo la saga de Asgard. Por eso. Y bien, Carlos, dime, Sergi, una cosa, dime.
Sí, por ejemplo, lo de que se ve a Saga como patriarca, que lo mismo hace cosas buenas como malas y todo ese rollo, eso es todo de intereses. Por ejemplo, eso se puede ver también en la saga de Hades, cuando reciben la ayuda de Poseidón, no lo hace porque quiera ayudar a Atenea, sino porque no quiere que gane Hades, porque no le gusta lo que va a hacer Hades, lo hace por su interés. No, sí está claro. O sea, Poseidón también toca todos los cojones. O sea, él dice que él no quiere que, digamos, que la forma que va a hacer Hades la destrucción, cómo va a dominar Hades la Tierra no le gusta. Pero es que él no tiene otra cosa que hacer que inundar la Tierra. O sea, es que... no sé, no le... Yo creo que es para ver quién la tiene más larga. Sí, esto es una pelea de... El cetro, ¿no? Sí, Sin embargo, casi todo eso ocurre siempre en el... De grande que el tuyo. Si te das cuenta, todo eso siempre ocurre en el anime. En el manga, en todo momento intenta actuar por lo menos de forma encubierta, ¿no? O sea, él asume totalmente la posición de patriarca. Que luego tenga a sus amigos Máscara de Muerte y Afrodita, ¿no? Que le hacen el trabajo sucio. Pero él en todo momento, oye, que hay gente en China, hay policías chinos que están petrificando en una aldea y no sé qué pasa, manda caballeros. Lo que decía antes César, que en 3 Mile hay un ataque a una central nuclear y puede explotar la central, manda un caballero. Que en Creta está pasando algo raro y han desaparecido unos niños, manda a Yori a investigar. O sea, en todo momento él, de cara a la galería, actúa como verdadero. O sea, él se cree realmente que tiene el derecho de gobernarlos a todos. O sea, él en ningún momento quiere usar su poder para hacer el mal, sino quiere hacerlo porque él se cree que es el más apto para dirigir eso, y en todo momento lo dirige. Que luego tenga su propia lucha interna. Sí, es verdad. Se acaba el papel en el baño, manda caballero también. Todo lo mundo. Yo diría que las cosas, digamos, buenas que hace durante el episodio G era durante la época en que todavía no se le había ido la pinza y era más patriarca que no Ares. Luego ya cambia el chip y se vuelve Ares y hace todas las todas las Barrabasadas. Sí, iba a decir, pero bueno, todas las burradas que hacen ya a partir del anime. Pero en el manga clásico tampoco es así, porque él en todo momento justifica: estos han hecho un torneo y eso está prohibido, hay que matarlos. Unos caballeros han robado una armadura de oro. Pero también es un poco radical, ¿no? Están hecho un torneo y hay que matarlos. Coño, también podemos, vamos a ver. No. Podemos decirle, chico, esto está mal. ¿Qué es lo primero que le enseña Marin a Seiya? No te pongas la armadura, porque un caballero solo puede abrir la caja de Pandora cuando su vida corre peligro o cuando atacan la fuerza del mal. Y le echa la bronca por usarla. Pero sí que es un poco radical. Es como si yo te digo, pero sí que es un poco radical. Es como si yo te digo, que sepa que cuando conduces te tienes que parar en rojo. Pero es que tengo prisa en el salto. Como te lo saltes, te reviento. Es algo muy importante. No, es una asociación ultra secreta que ni siquiera el propio FBI tiene conocimiento de ellos, y es una organización que está por encima del presidente. O sea, hay muy poca gente que tenga conocimiento de ellos y están haciendo público. Están poniendo en peligro todo. Claro, su secretismo lo están poniendo en público, lo están poniendo a ver en televisión por millones de personas, ¿no? O sea, pues todo eso está prohibido. No pueden salir del santuario sin permiso tampoco los caballeros. Estás planteando a los caballeros como si fueran los brujos de Harry Potter. No, hablando mal. Es una sociedad secreta. No, son una secta. Sí. Es una secta, es así. No, es así, es una secta. Ya. No le des ideas al predicador, Carlos, no le des ideas. Es una obra del maligno. Míralo aquí, el Shura con cuernos. El satánico. O sea, al final va a tener razón. Mira, volviendo ahora al anime, pero ahí también te lo justifican. ¿Qué hace Argol con los que intentan desertar y irse de allí? Los petrifican, porque está prohibido. O sea, ellos no pueden abandonar el santuario a menos que les den un permiso. Que sea un poco radical. Pero también mucha organización secreta, mucha polla, mucho por encima de no sé qué, pero después no se da cuenta que están organizando un torneo en Japón para que se fajen un par de caballeritos. Que curiosamente es que era una época convulsa. Si te fijas, el santuario en sus canvas no son tan radicales. Sí, no, pero Shura también iba a matar a uno de los discípulos
porque le dio miedo y se iba a ir. Bebé, incluso un bebé. Por eso. Pero al final no lo hizo. Eran un poco bastante radicales. Porque no puedes abandonarnos. Son una sociedad secreta y si lo pones en televisión por la mayor organización del mundo, llenando un estadio, dándole publicidad, está poniendo en peligro su secreto. No creo que esté mal, oye, yo digo, porque era la época y tal. Pero te paras a pensar y la verdad que es bastante estupidillo. Si se supone que son tan súper, ultra, súper secretos, niño, y las organizaciones tan súper, ultra, súper poderosas, la de la organización de abuelo de Saori y esta pesca, pues, niño, o sea, no tendrías que tener vigilados, pero seguro además. Y me dice que, uy, de repente he hecho el torneo y nadie nos dimos cuenta. Hombre, a ver, tú ten en cuenta que Mitsubasa Kido no sabría los códigos que tienen el santuario, por ejemplo, por ponerte una excusa, ¿eh? Lo que dice Rip es que por qué el santuario no vigila la Fundación Grad y por qué no los detiene antes de que hagan el torneo. Y Rip, eso tiene una respuesta muy sencilla. Porque si no hubiéramos visto el combate del Pegaso contra Dragón. Ya, por eso te digo, en esa época lo pasa, porque era aquel entonces, tío. Ellos realmente no lo sabían, porque ella dice que quiere volver a Japón para reencontrarse con su hermana. O sea, simplemente, él no dice voy a ir a Japón a combatir en un torneo. Pero a los caballeros no le dicen que tienen que combatir hasta que han vuelto con sus armaduras a Japón. También, Rip, o sea, ellos son caballeros que piden permiso para ir a Japón. Le dicen, vale, pues vete a Japón. Y luego una vez que están allí le dicen, tenéis que combatir. Hay que entender que el santuario no tiene televisión. Ya, coño. Pero se supone que tiene movidas mágicas y esas chorradas que pienso yo. Y el problema principal es que no se te entiende nada. Sergi, ¿qué está? Sergi está luchando con León. Se está durmiendo seguro. Está con ¿Qué va? Si estoy esperando para comentar unas cosas. Pues te pones el micrófono demasiado cerca de la boca porque te oye respirar. Tened en cuenta que en el santuario no tienen conocimiento de que se va a celebrar el evento, y cuando se dan cuenta de ese conocimiento es cuando mandan a Yoga para matarlos. Eso iba a decir yo. Eso es del manga. Yo te entiendo, pero la cosa está en que si supuestamente, es que lo has dicho tú, ese santuario se supone que es una superorganización del carajo, que está por encima del FBI, de la CIA, de todos los gobiernos y de toda la pesca del mundo. Coño, por el amor de Dios, pues claro que tienen que saber lo que están planeando esa gente, tío. Es que si no quedas como, vamos, un absoluto gilipollas, tío. O sea, pero te vuelvo a repetir, en aquella época eso tiene un pase, porque coño, era la época en los 80 y los guiones en aquel entonces, pues, sobre todo en series de animación, no se lo curraban demasiado. La cosa como son. O sea, pero después tiene un pase, pero en el fondo es un poco tontito. Pero por eso porque a los chicos no les dicen que tienen que combatir en el torneo hasta que llegan a Japón. Y ellos en cuanto llegan, le anuncian a la prensa, reúnen a la prensa allí y lo dicen. Nadie más sabía que se iba a hacer eso. Pero eso tenía que saber. Mismo día. Claro. Eso tenían que saber lo que estaban planeando hacer. O sea, tenían que saberlo. Verlo venir. Porque vamos, es que estos nuevos tipos que están luchando por ser caballeros, resulta que todos vienen de la misma fundación. Vamos a investigar un poquito. ¿Por qué ese interés porque sean caballeros todos? ¿Y por qué? No, si hay una cosa mejor, Rip. Y ya pasamos a otra cosa porque creo que la rebelión de Saga se ha trasladado a por qué el santuario es tan torpe. ¿Cómo el santuario no prevé que hay 100 hijos de Kurumada que han ido a buscar armaduras? Curiosamente. ¿Por qué? Los vivancos. Cuando se supone que esas armaduras, cuando se supone que el santuario tiene controladas todas las armaduras. ¿Por qué permite que otra gente que va de parte de otra fundación, que es ajena al santuario y a la orden de la caballería, a la orden de los santos, vayan a conquistar o vayan a hacerse cargo de unas armaduras? O sea, son cosas que... Pero bueno, no vamos a entrar, ya sería rizar el rizo y nos hemos desviado completamente de lo que es en realidad el no, debate porque inicial. todo está relacionado. La culpa de todo es de Ares, que estaba poseyendo a Saga y punto pelota. Sí, y no vamos a quedar con entonces, eso. Claro que sí. Claro que vas a decir mía, tío. Culpa de Salva.